Hola, buenas tardes. Soy Françoise y soy cocinera y voy a explicaros cómo se hace un cocido en la Vega Baja del Segura, que es donde yo me encuentro en este momento, y concretamente en Torrevieja. El cocido, como sabéis, es un plato muy popular de muchísimas gastronomías. En cualquier provincia o en cualquier país tiene su versión particular del cocido, desde los potes gallegos o las faves, la fabada asturiana, en la que sustituyen los garbanzos, que sería la legumbre que usaremos hoy, por otro tipo de legumbre, pero que en definitiva es el mismo estilo de elaboración culinaria. En este caso, el cocido de la Vega Baja incluye una cosa bastante peculiar, que son las pelotas. Es una especie de variante de las albóndigas, como una albóndiga con unos ingredientes muy particulares y de un tamaño un poco mayor que una albóndiga, y que tiene un origen en la cultura sefardí. Es una herencia gastronómica y cultural de los judíos que habitaron España. Bueno, voy a presentaros todos los ingredientes del cocido. Voy a empezar por los garbanzos, por la legumbre. Estos garbanzos están puestos a remojo desde ayer. Están puestos en agua mineral. Os recomiendo el agua mineral porque en esta zona el agua es muy caliza. Entonces corremos el riesgo de que cuando rehidratemos el garbanzo se encalle, que quiere decir que se va a meter un montón de cal dentro de la legumbre y vamos a ser incapaces de ablandarlo por muchas horas que la tengamos cociendo. El agua de remojo debería de ser también mineral porque, claro, en la rehidratación también ya le está entrando agua. Y lo evitamos con algo tan sencillo y tan económico como una botella de 5 litros de agua, que no tiene que ser ni especialmente de marca ni nada, un agua cualquiera pero mineralizada. Los hemos tenido 12 horas, que es lo típico poner el día antes en la legumbre, pero con 3 horas sería suficiente, o 4 como mucho, para que se rehidrataran totalmente. Después de los garbanzos os voy a presentar las carnes. En este caso el cocido lleva carne de ave, carne de cerdo y carne de ternera. Como carne de ave hemos elegido este muslo de pavo. Es una carne muy saludable, porque tiene un contenido graso muy pequeñito y es proteína de muy buena calidad. Así como la ternera, esto sería costilla de ternera, lo que nosotros llamamos correas, que son las puntas, los huesos de las puntas de la costilla de ternera. Esta es el tocino de cerdo blanco. Esto es costilla de cerdo en la misma pieza, pero del cerdo en vez de la ternera. También se ven los cortes de la costilla. Y este concretamente lo podéis salar si queréis el día antes y mejora bastante el guiso. A la vez que ponéis a remojo los garbanzos, podéis coger la pieza de costilla de cerdo y cubrirla enteramente, hacerle una camita de sal gorda y cubrirla de sal gorda. Y al día siguiente la enjuagáis bien para que no quede salada de más, y la ponéis en el guiso como cualquier otra pieza de carne. Él enriquece bastante. Siempre luego controlaremos la cantidad de sal que lleva el guiso. Luego, como carne fresca, también me queda esta otra pieza de ternera, que es codillo concretamente, es de la zona de la pata de la vaca. Si llevara el hueso en el centro, sería el osobuco. Y también se le llama morcillo o jarrete según la zona, o según sea de la parte de adelante o de la de atrás. Pero es una carne que es de guisar, porque si no es un poco dura, pero tiene mucho colágeno, con lo que nos da un caldo muy untoso y muy bueno. Y este es el hueso, es un hueso de caña que lleva bastante tuétano, como podéis ver. Y esta es una morcilla de cebolla, también típica de la zona donde nos encontramos. Bueno, estos son los componentes cárnicos. Luego está la verdura, que tenemos patatas como fécula. Luego tenemos la chiribía, que es un tubérculo bastante aromático. Normalmente, no sé por qué tradicionalmente no se come, porque aunque aquí tiene una especie de nervio central que sí que es muy fibroso y que hay que quitarlo, pero esta otra carne es bastante tierna, como cualquier patata, cualquier boniato, cualquier nabo. Aquí tradicionalmente no se come, solamente se utiliza para aromatizar, pero desde luego aromatiza muy bien, o sea que aunque la retiréis igual que se hace aquí, os recomiendo que la pongáis. Luego está la zanahoria, luego está el nabo, un poquito de puerro, los apios también dan un sabor espectacular, y el perejil. Luego está como colorante el colorante artificial y el colorante natural, que es el azafrán de hebra. El azafrán de hebra, como sabéis, son los estambres de una rosa,
Es una especia muy delicada. Si no es la más cara del mundo, pues está muy cerca de serlo, porque como os imagináis, cada rosa tiene 6 estambres de estos, o sea, imaginaros hacer la recolección y toda la pesca. Es una especie que introdujeron los fenicios en nuestra cultura y tiene bastante interés y hace que tradicionalmente tengamos muchos platos en amarillo y lo asociemos en esa memoria colectiva que tenemos todo el mundo a través del paladar. Muchos platos los asociamos al color amarillo y aunque ahora no la usemos directamente, seguimos utilizando como mínimo el colorante artificial para que nos recuerde los platos que hemos comido desde siempre. Y luego ya nos quedan las pelotas, que es una parte también muy interesante. Las pelotas, como ya os he dicho en la presentación, son una de las mayores peculiaridades de este cocido nuestro, porque son parecidas a albóndigas, excepto en el tamaño, que como veis es bastante mayor que una albóndiga, y se componen normalmente del mismo tipo de carnes que lleva el cocido, es decir, lleva una proporción de carne de ave, otra de cerdo y otra de ternera, y luego se aromatiza con unas cuantas cosas. Normalmente lleva piñones como un fruto seco. Es un plato bastante completo, luego nos haría prácticamente un plato único, y luego lleva también raspadura de limón y perejil y ajo. Lo que también le da muchísima curiosidad a la cosa es que lleva sangre. La sangre se utiliza en no demasiados platos en nuestra gastronomía actual, pero bueno, este es uno de ellos. Y la sangre, por sus características alimenticias, tiene el efecto de coagular, de amalgamar, y junto con el huevo es lo que hace que la pelota se mantenga más o menos firme y compacta. Se debe de mantener compacta dentro de unos límites, no puede estar ni muy dura como una pelota de ping pong, ni se nos puede deshacer en la cocción. Y bueno, todo eso requiere sus proporciones. Y bueno, pues concretamente estas las hemos conseguido en la carnicería de un chuletón. Son las pelotas tradicionales de la Purísima, que siguen con bastante rigor esa receta tradicional y que nos ahorra mucho tiempo a la hora de elaborar el plato. Bueno, ahora vamos a empezar con la cocción propiamente dicha. Ya tenemos limpia la carne y las verduras y vamos a hacer la cocción en 3 pasos según el orden de dureza que tienen los ingredientes. La cocción la haremos en una olla a presión o olla pronto. Concretamente este modelo es el que no lleva válvula, es decir, que no perdemos nada de líquido en principio y tiene una cocción un poco más lenta de tiempo. Conviene, tenemos 3 litros de agua y conviene que ya esté hirviendo, que ya esté en ebullición cuando empezamos a echar el primer ingrediente, que serán los garbanzos. Aquí tal vez tengamos mucha cantidad y no lo vamos a echar todo, pero sí, esto, sí, ya, poco más. En este primer paso ponemos los garbanzos, que sería lo más duro, las carnes, la chiribía, que hemos dicho antes que en principio solamente la usamos para aromatizar, y estas hojas que son de perejil y de apio, que también las utilizaremos en principio solo para aromatizar. Si queréis facilitaros luego el retirado de estas hojas, podéis hacer lo que se llama un bouquet garni, que es un ramillete aromático, haciéndole un atadillo con hilo que luego facilita la extracción del caldo. Pero bueno, también lo podemos echar así y luego lo apartamos con una cierta facilidad o como mucho colamos el caldo. En este momento también vamos a poner un poquito de sal. No toda la cantidad, luego lo rectificaremos siempre al final, cuando esté terminado y haya reducido lo suficiente, porque como todo esto se debe concentrar más, si ponemos toda la sal desde el principio corremos mucho riesgo de que luego esté salado de más. También vamos a poner el equivalente, para que ya vaya cogiendo un poco de color el caldo, el equivalente más o menos a una cucharadita de colorante artificial. También podría ser un sobre, sabéis que a veces el formato es un sobrecico. Y también ponemos ya unos cuantos pelos de azafrán, más o menos así, un pellizco. Y ahora tenemos que esperar a que el caldo vuelva a entrar en ebullición para retirar la espuma. Tenemos que parar un momentito, esperar que hierva. Este primer paso de la cocción de los elementos más duros del plato, vamos a hacer el espumado. Esto es una espumadera, como su propio nombre indica, sirve para espumar, y todo esto conviene que lo retiremos antes de cerrar.
de manera que lo dejamos que cueza bastante y ahora pues retiramos todo esto. Si a la vez vemos que hemos retirado muchos pelos de azafrán, pues le volvemos a poner un poco más, o incluso sería mejor idea dejar los pelos para cuando ya hayamos espirmado, porque es muy caro, porque lo estamos perdiendo aquí tontamente. Pero esto es muy interesante porque todo esto son proteínas de muy mala calidad y cosas desechables que solamente nos van a hacer, no nos van a aportar nada de sabor, sin embargo nos van a dejar un caldo más sucio y más feo. Cuanto más espumemos, mejor. Y una vez que hayamos retirado todo lo posible, pues entonces ya dejamos los pelos de nuevo dentro y entonces sí que cerramos la olla. Y en este momento, cuando ya tenga sus anillas arriba, vamos a dejarla cociendo entre 15 y 20 minutos. En ese momento abriremos y veremos qué punto de cocción tienen las cosas para seguir añadiendo. Bueno, ahora vamos a seguir con nuestro segundo paso de la cocción. Lo que hemos hecho ha sido abrir la olla después de 20 minutos de cocción. En estas ollas rápidas sabéis que hay que esperar a que suba la válvula hasta donde indique el fabricante que tiene la presión adecuada, y una vez conseguida esa presión bajar al mínimo la olla. A partir de que la olla está en ese mínimo contamos los 10 o 15 minutos según nuestra olla, si la conocemos ya, requiera más o menos tiempo. En este caso ya hemos hecho esa primera cocción de las cosas duras, de la legumbre y de la carne, pero una vez que hemos colado el caldo nos hemos dado cuenta que a piezas como el pavo o como la ternera le faltaría un poquitín, están un pelín firmes todavía. De manera que como tenemos que empezar con la cocción de las verduras, que irá entre 10 y 15 minutos, lo que vamos a hacer es que los volvemos a meter de nuevo para que cueza todo junto. También en este momento conviene coger una cucharilla y probar cómo está de sal, porque le hemos puesto muy poquita al principio. Y efectivamente, como cabía esperar, le falta sal, de manera que en este momento le vamos a poner otro poco, también sin exagerar, porque siempre lo rectificaremos al final cuando vayamos a hacer la cocción de las pelotas. Ya ponemos un poquito de sal. La sal también nos interesa porque, si no sabéis, os digo que su efecto sobre los alimentos es sacarle los jugos, de manera que nos interesa porque queremos un caldo rico y queremos también que para enriquecer ese caldo vaya saliendo los jugos que tienen las carnes, las verduras, pero en este caso sobre todo las carnes. Vamos echando las patatas, las ramas de apio, las pongo enteras, luego las podéis trocear también, pero son más fáciles de manipular así. La zanahoria, el nabo, un apio que nos queda por aquí, y el puerro. Limpiarlo muy bien, abrirlo un poco para limpiarlo porque en esta zona suele tener mucha tierra. Y volvemos a meter, como os he dicho, a lo que le falta un poco de cocción, que es al pavo y a las dos piezas de ternera, al codillo, a la costilla, y también el tocino, si está un poco más, está tiernico, pero si está más todavía nos va a interesar más. De manera que solo damos por cocidos los garbanzos, el cerdo y el hueso. Pues nada, tapamos de nuevo y volvemos a esperar el mismo proceso de que suba la presión y otros 15 minutos. Bueno, vamos a empezar con el tercer y último paso del proceso, que es colar el caldo para que las pelotas cuezan en un caldo limpio y estupendo, donde ya hemos cocinado el cocido que en principio tenemos aquí apartado. Lo vamos a verter con un colador para que quede lo más limpio posible. Aunque lo tengamos muy bien, siempre nos van a salir mijitas por aquí, que las eliminamos. Este caldo en este punto lo volvemos a probar de nuevo, porque aunque le hemos puesto ya 2 veces sal, pero todavía no sabemos si... Tenemos que tener en cuenta que las pelotas tienen que cocer unos 20 minutos, de manera que el caldo reducirá. Si está un pelín soso no pasa nada, porque se concentrará durante esos 20 minutos de cocción. Si acaso lo volvemos a rectificar justo al final, cuando ya estemos seguros de la concentración que tiene el caldo. Efectivamente le falta un poco de sal, pero lo rectificaremos después. Y ahora vamos a poner las pelotas a cocer. No conviene que hiervan con exageración, pero sí que el caldo esté caliente, y las dejamos con cuidado por aquí. Como veis, hay 4 pelotas, porque estimamos que la cantidad más o menos de cocido que hemos hecho con 3 litros de caldo iniciales es para unas 4 personas. 4 personas prudentes. Si sois muy comientes, igual os falta un poquito, pero bueno, teniendo en cuenta que comemos caldo y una pelota, es una cantidad razonable. La morcilla la tenemos que pinchar un poquito y corremos muchísimo riesgo de que se nos rompa.
de manera que la vamos a poner aquí, pero vamos a estar muy pendientes y con la espumadera a mano, porque si vemos que se rompe excesivamente y nos va a manchar mucho el caldo, la retiraremos antes. Como las morcillas en verdad ya están cocidas, solo tienen que aromatizar un poco más el caldo, no hay ningún problema, no es necesario que cuezan en exceso. Y bueno, pues ya así esperamos a que rompa a hervir, lo dejamos a un fuego moderado durante 20 minutos y ya tenemos el cocido en principio terminado en su forma más tradicional. Bueno, ahora tengo que contaros que hemos tenido un contratiempo. Justo lo que os estaba explicando, que había la posibilidad que pasara, que era que se rompiera la morcilla, me ha pasado. Me he despistado por completo, no la he sacado a tiempo y mirar en lo que se ha quedado de pequeñita y está todo el contenido por aquí disperso por el caldo. Suele pasar menos si las dejáis secar unos días antes, pero bueno, es muy fácil que pase. Entonces, lo que vamos a hacer para solucionarlo, porque los contratiempos solo son eso, contratiempos, va a ser sacar las pelotas y dejarlas en la misma fuente que tenemos servido el resto del cocido. Y el caldo lo vamos a volver a colar. Probablemente os gustará incluso con la morcilla, porque lo único que tiene son mijitas de morcilla en suspensión, que no pasa nada. Pero como vamos a hacer las cosas de forma muy profesional, vamos a dejar un caldo muy limpio y muy estupendo. De manera que lo vamos a volver a colar de nuevo, como además teníamos preparado, ya lo hemos hecho una vez, tenemos hasta los utensilios a mano. Entonces lo volvemos a pasar a la olla original y de nuevo aquí otra vez. Como podéis observar, toda la morcilla está aquí dentro. Entonces, vamos a dar lo siguiente para que nos cueste poco. Quitamos estos restos y volvemos a colar de nuevo el caldo para acá. En este momento el caldo ya debe estar súper sabroso, porque nos ha cocido con toda la carne, toda la legumbre, toda la verdura, o sea, y ya encima para más nos ha cocido con las pelotas, que también le han aportado sustancias al caldo. Encima ya se nos ha roto la morcilla, que le ha aportado mucho más todavía. O sea que el caldo debe estar buenísimo, pero de todos modos ahora en este momento es cuando ya lo rectificamos de sal totalmente. Efectivamente ahora está en su punto. Se puede salar un poquito más, pero lo vamos a dejar así para que le guste a todo el mundo. Otra cosa que podemos hacer, está perfecto, está en su punto, es añadirle un poquitín más de azafrán de hebra, porque con tanto colamiento se nos habrá perdido. Y suele ser muy estiloso encontrarte así como un hilico, a mí me gusta mucho el sabor y estéticamente encontrarme algún hilo por ahí. En principio este podría ser ya un servicio con el cocido así tal cual, y aquí podríamos romper unos fideos finos, por ejemplo, y presentarlo así. Pero bueno, solamente es una de las formas en que lo podemos hacer. Bueno, ahora casi que ya sí que podemos dar por concluida la receta. Como ves, tenemos un caldo humeante estupendo, y como ya hemos dicho, una opción sería tal cual tenemos aquí la fuente y con unos fideos, o con el caldo solo. Aquí en esta zona se le suele echar un poquito de limón exprimido. Son cosas muy locales, porque hay mucha gente que está en contra del limón, pero aquí sería la forma típica de servirlo. Otra opción sería volver a meter las pelotas aquí y servir la pelota con caldo como primer plato y la fuente como segundo plato. Incluso si elegimos esa opción, tenemos la posibilidad de esperar a que se enfríe el caldo y las pelotas y guardar la cazuela tal cual está para volver a levantar mañana el caldo y comerlo mañana mejor que hoy, probablemente hasta mejore. En ese caso, para recalentar el cocido, lo que tendríamos que hacer sería apartar un poquito de caldo y precalentar el horno y acabarlo en el horno, calentarlo en el horno mojándolo con un poquito del caldo que tenemos. El resultado es fantástico, porque tiene un punto ya también asado, doradito, queda muchísimo mejor. Y sobre todo es una forma de hacerlo un día y consumirlo el siguiente, porque con toda la probabilidad del mundo pues no tendrás tiempo para hacerlo justo antes de comer. Entonces, pues nada, con esas opciones de servicio más o menos sí que ya terminamos. Otra cosa interesante sería que el caldo, una vez que lo enfriamos, lo podemos desgrasar con mucha facilidad, porque en cuanto enfríe la grasa no tiene mucha grasa, es un caldo bastante saludable, aunque lleva un poco de tocino, porque la carne era bastante
poco grasa toda, pero la poca grasa que tenga la podéis retirar mañana cuando solidifique en la cámara frigorífica. No meterlo nunca en caliente, siempre esperar a que baje de temperatura, como mínimo pues a la temperatura ambiente que estés. A 20 grados o así sería lo apropiado para refrigerarlo, siempre tapándola o filmándola filmando quiero decir poniéndole film transparente de plástico. Y bueno, ya pues poco más, que te animes a hacerlo y que parece muy engorroso pero no lo es tanto, y sobre todo que el resultado merece muchísimo la pena. Muchas gracias.